Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados en el que, como siempre, vamos a hacer un repaso de los importantes o de los índices más importantes y, bueno, incluso algunos títulos que podamos destacar, ¿no? Eh, a ver, hoy desde luego el día en Europa ha amanecido bastante alcista. Ahora mismo prácticamente están subiendo todos los índices un 1%. Y si esto fuera debido bueno, pues al resultado que ayer se obtuvo en las votaciones, en la votación del Congreso, dando vía libre a la elevación del límite de deuda, pues seguramente también lo habrían recogido mucho más en positivo de lo que lo están haciendo los futuros americanos, que vienen prácticamente neutros. Por lo tanto, yo creo que todo esto, en principio, porque al final, bueno, yo he venido comentando que esto del límite de la deuda y las discusiones, que era una tontuna, que todos sabíamos cómo iba a acabar. ¿Cómo va a acabar? Pues elevando y mucho el límite de deuda, con lo cual el nivel de endeudamiento va a ser muy, muy superior, abocándonos pues una crisis de deuda que desde hace muchos años a mí me parecía que iba a ser el detonante de la siguiente gran caída en los mercados, ¿no? Pensemos que con el nuevo límite de deuda, lo que Estados Unidos destinará a partir de ahora al pago de y solo intereses de la deuda son 660.000 millones. Dentro de un par de años serán 900.000 millones. Esto es simplemente no solamente inaceptable, sino inasumible. Esa deuda es impagable. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ver por dónde salen las cosas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el movimiento que hoy se está produciendo, vamos a ver cómo termina, porque llevamos 48 minutos solo de negociación, ¿no? Pero si termina simplemente como está, subiendo un 1% o algo así, yo creo que va a obedecer mucho más a criterios técnicos, ¿no? Al fin y al cabo, de los cuatro grandes índices en Europa, bueno, al menos de los que yo sigo habitualmente, todos ellos, a excepción del Eurostoxx, habían llegado a niveles de soporte fundamentales. También desde hace ya pues 3 semanas, un mes, vengo comentando que el nivel importante en el DAX, que al fin y al cabo lo que sucede en el DAX es lo que va a suceder en el resto de índices, el nivel importante era la franja comprendida entre 15.670 y 15.620. Bueno, pues ayer fue todo cerrar en esos 15.670, soportazo de corto ya casi medio plazo y para arriba. Y creo que es simplemente lo único que está sucediendo. Por lo tanto, creo que hay que vigilar y mucho los 15.620, porque por debajo probablemente el índice vaya a buscar incluso niveles del 0,618 de lo que fue toda la subida desde mediados de marzo, en niveles de 15.160. Me parecería un movimiento muy probable. Mientras tanto, también lo más factible es que vaya a buscar ahora mismo un punto intermedio o, por qué no, los máximos anteriores en 16.340 o acercarse y volver a pivotar sobre la zona de los 16.000. En consonancia con ese movimiento del CAC 40, que fíjense, solamente como consecuencia del varapalo que se ha llevado en las 3 últimas jornadas Societe General, al ser investigada por posible fraude fiscal, fíjense, solo por eso y por la actuación o por la cotización de los cuatro del lujo, que ya no están tan bollantes como estaban y que incluso en determinadas jornadas han caído al unísono y de manera más que evidente, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo que hace, eso ha sido el detonante para que el CAC 40 caiga. ¿Y dónde se ha detenido? Al TIC, ahí lo tenemos, en el 0,618% de Fibonacci de toda la subida desde mediados de marzo. Por lo tanto, ese pasa a convertirse de nuevo en el nivel clave en el CAC 40.
por debajo de 7.100 las cosas se pueden complicar lo suficiente como para empezar a pensar que ya iríamos a visitar niveles de corrección proporcional a lo que fue toda la subida desde octubre y por lo tanto este nivel ya no valdría. Aquí de poco ya nos va a valer. Vaya, ahí. Y habría que trazar este Fibonacci para ver cuál podría ser el siguiente nivel que buscaría en las caídas. Y fíjense cómo prácticamente se corresponde con el origen del movimiento de mediados de marzo, es decir, la zona de 6.790, ese es el nivel mínimo que buscaría en la caída, ¿no? Pero lo mismo ha sucedido o está sucediendo con el IBEX 35. Llevamos tiempo diciendo, en la medida en que el IBEX se siga moviendo entre 9.325 y 9.040, aquí no pasa nada. ¿Dónde cerró ayer? Justo en el 9.040. Luego, lo más factible y en consonancia con lo que está haciendo el propio DAX y el resto de índices europeos es que desde aquí tenga un rebote importante. Si en esta ocasión, además, se ve avalado por un movimiento similar en el sector bancario europeo, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Lo que pasa es que tiene un aspecto bastante feote el, el índice bancario en Europa, ¿no? Porque ayer perdió la zona de 99. Es verdad que no aún con los filtros pertinentes para dar por válida la ruptura, y hoy está tratando de rebotar, pero de la evolución de este va a depender mucho la evolución del IBEX 35 y sobre todo si el resto de índices europeos siguen subiendo, bueno, pues ver en qué medida el IBEX puede o no seguir y eso va a depender mucho del sector bancario. Y sin embargo, los índices americanos, ¿qué es lo que han hecho? De momento, claudicar también ante resistencias relativamente importantes. En el caso del SP 500, la zona de 4.210. En Nasdaq 100, donde se ha detenido justo en el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde máximos históricos. El de semiconductores de Filadelfia en una resistencia horizontal brutal, que es la zona de 502, ahí lo tenemos, ¿vale? Por lo tanto, y dado que estamos relativamente cerca, aquí ya solo merece la pena retomar el afán comprador en los índices americanos solo cuando se vayan por encima de estas tres resistencias que acabo de citar. Mientras tanto, y aprovechando en el corto plazo, probablemente sea mejor hacerlo o tratar de hacerlo en los índices europeos que tienen más pinta de querer rebotar con ganas. Es decir, no es lo mismo rebotar en un soportazo que simplemente no poder con resistencias. Cuando éstas sean traspasadas en los índices americanos, entonces sí, probablemente vuelva a merecer la pena confiar pues en muchos de los títulos que han venido protagonizando toda esta gran subida, ¿no? Por otro lado, tampoco es de extrañar que después de llevar subiendo un 31% en lo que llevamos de año, el Nasdaq 100 se tome algún que otro respiro, ¿no? Pero en principio nada ha cambiado dentro de la situación global. Así que bueno, en España, pues es que yo no veo grandes cosas para comprar. Preferiría hacerlo en el propio IBEX, de la misma manera que prefiero hacerlo en el propio DAX, antes que en determinados títulos, porque no son tantos los que tienen un buen aspecto técnico. Así que, y sobre todo, ya digo, la volatilidad es tremenda, ¿no? Hasta hace 2 días, y lo comenté precisamente en algunas intervenciones, pues, por ejemplo, Robi, pues daba unas señales tremendas tras superar esta resistencia y sin embargo, fíjense ayer el guantazo que se metió en una clara demostración de lo que es una ruptura en falso, ¿no? Si acaso, y por coste de oportunidad, Almiral. Almiral no porque lo esté haciendo especialmente bien, que es todo lo contrario, simplemente por el soportazo en el que está
ahora mismo, ¿no? Observen que es que son los mínimos de marzo de 2020. Así que aquí con un stop loss no superior al 4% puede significar una buena ocasión, ¿no? Pero tampoco veo grandes cosas. Prefiero, ya digo, hacerlo todo en los índices y de entre ellos probablemente confiar más en el DAX. Pero también, por si queremos estar en el mercado, ¿eh? Que hasta que se produzca mañana la ratificación en el Senado en Estados Unidos, pues que si nos estamos quietos, desde luego no estaremos cometiendo ningún pecado. Venga, pues sin más, nos charlaremos la semana que viene. Un saludo, cuídense.